Hola y bienvenidos a este video de introducción de SQLite. Mi nombre es Rosemary Veralis León y a lo largo del video tocaré 8 puntos muy importantes sobre SQLite. A continuación les hablaré de este motor de base de datos iniciando con la historia. Historia. Richard Heep fue el creador de esta base de datos. A inicios trabajaba desarrollando el software en la Fuerza Naval de Estados Unidos. Comenzó a desarrollar SQLite según él por necesidad personal. En enero del 2000, Richard Heep estaba trabajando con su equipo del general Dimax en la Fuerza Naval de los Estados Unidos en un proyecto de software el cual conectaba a una base de datos Informix. El motor funcionaba muy bien, pero habían tenido problemas para hacer reconfiguración cuando el sistema se reiniciaba. Luego utilizaron la sintaxis y semántica basada en PostgreSQL, pero para administrar la base de datos era más complejo. Fue en ese momento cuando surgió la idea de escribir un simple motor de base de datos SQL que permitiera leer los archivos del disco duro y luego ser llamados diferentes solicitudes. 5 meses más tarde, comenzó a escribir la primera versión de lo que hoy conocemos como SQLite. ¿Qué es SQLite? Es un sistema de gestión de base de datos relacional contenida en una biblioteca muy pequeña, escrita en C. A diferencia de los sistemas de gestión de base de datos cliente-servidor, SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pensando a ser integral del mismo. Es una muy buena opción cuando necesitamos programar aplicaciones pequeñas y que manejan base de datos. Las características de SQLite. SQLite es un sistema completo de base de datos que soporta múltiples tablas, índices, trigger y vista. No necesita un proceso separado, funcionando como servidor ya que lees y escribes directamente sobre archivos que se encuentran en el mismo disco duro. El código fuente está pensado para que sea entendido y accesible para programadores promedio. Todas las funciones escritas están bien documentadas. Existe un programa independiente del nombre SQLite que puede ser utilizado para consultas y gestión de ficheros de base de datos SQLite. También sirve como ejemplo para las estructuras de aplicaciones usando la biblioteca SQLite. Características omitidas de SQLite. En su completo soporte para tablas e índices, un único archivo por base de datos. Soporte transicional, rapidez 1 a 2 veces más veloz que MySQL y PostgreSQL. Tipos de datos de SQLite. SQLite es un sistema de tipos inusuales. En lugar de asignar un tipo a una columna como mayor parte del sistema de base de datos SQL, los tipos se asignan a valor individual. Las ventajas. Entre las ventajas está el tamaño. SQLite tiene una pequeña memoria y una biblioteca es necesaria para acceder a base de datos, lo que hace ideal para aplicaciones de base de datos incorporadas. El rendimiento de la base de datos. SQLite realiza operaciones y maneras eficientes, es más rápido que MySQL y PostgreSQL. La portabilidad. Se ejecuta en muchas plataformas y su base de datos puede ser fácilmente portada sin ninguna configuración o administración. Está también que es de libre distribución, o sea, es gratuito. Está también algunas de las ventajas en la estabilidad. SQLite es compatible con ACID, reuniendo los 4 criterios de atomicidad. La interfaz cuenta con diferentes
interfaces de API, las cuales permite trabajar en C, PHP, Python y otros. Entre las desventajas está SQL posee diferencias entre las herramientas where. Esta limitación está dada por el soporte para clausuras indadas. De igual forma es notoria la falta de llaves foráneas. SQLite, entre las aplicaciones que SQLite usa están Mac, Firefox, Android y Solaris. Entre esas son las aplicaciones que ahorita en el mercado son más usadas con esta base de datos. Pues esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. Hola, soy Mauricio Baires. Les mostraré un ejemplo de cómo conectar y ocupar SQLite en Java. Para ello ocuparemos NetBeans. Veremos cómo es de fácil de ocupar este pequeño motor de base de datos en nuestro proyecto. Para ello tengo un ejemplo preparado, en el cual haremos lo que es la clase conexión y las librerías a ocupar y conectar nuestro pequeño base de datos. Para ello vamos a ir a crear nuestro archivo .db para ocuparlo en nuestro proyecto. Aquí podemos poner un documento o cualquier documento que usted desee. Para mí ocuparé el documento text. Pondremos personas y cambiaremos nuestra extensión. Le pondremos db. Le damos que sí, que queremos cambiar nuestra extensión. Como siguiente crearemos en operaciones nuestra clase conexión. Le pondremos conexión finish. Para ello importaremos lo que es para ello también es de importar lo que es el JPaneOption Swing y JOption cerramos. Tenemos la conexión que le pondremos consultaremos a la tabla a la base de datos. El public string, vamos a ponerle la URL conexión. Para ello vamos a traernos nuestra ruta de nuestro archivo. Como siguiente vamos a hacer la conexión de nuestro base de datos donde tenemos nuestro archivo guardado. En eso nos iremos a database, nueva conexión, y buscaremos, si no tiene SQLite, es de agregar la librería de SQLite. Eso tenemos esta opción, agregamos y buscamos nuestra librería .jar, que será SQLite JDBC 3.7.2.
puede ser cualquier otra versión. La seleccionamos y le damos a abrir. Yo no lo haré. Selecciono SQLite y le doy siguiente. Aquí en esta parte de file buscaremos dónde está ubicado nuestro archivo. Para ello nos vamos a esta opción y le damos copiar dirección como texto. Y también vamos a poner nuestro nombre de archivo. Le damos cambiar nombre, copiamos el nombre y lo pegamos. Probamos si hay conexión a donde está ubicado nuestro archivo. Como vemos, la conexión fue exitosa. Le damos next y finish. Ahora ya tenemos nuestro SQLite donde vamos a poder crear nuestras tablas para nuestro proyecto. Tenemos la opción de poner nuestros comandos y también nos da una opción de poder ocupar una interfaz para más facilitar nuestra opción de crear nuestras tablas. Pondremos lo que será el nombre de nuestra tabla. Agregamos las columnas, pondremos ID, base int, primary key, le damos OK, agregamos nuestro siguiente que será nombre, guión bajo, primer, guión bajo, nombre. Le damos varchar, le pondremos de 50, le damos OK. Siguiente, segundo, guión bajo, nombre. Le pondremos el tamaño, 50 de nuevo. Es primer apellido. Le pondremos varchar, 50 de nuevo. Ok. Segundo, guión bajo, apellido. Pondremos varchar y el tamaño. Ok, hoy le damos OK y ya tenemos nuestra tabla creada. Podemos verla. Como ahorita no tenemos registros agregados, no nos va a aparecer una tabla aquí. Después veremos esa parte. Continuaremos con la parte de la conexión. Hoy pegaremos la ruta de nuestro archivo. Para ello nos vamos a la parte de los servicios y le damos clic derecho en nuestra conexión de SQLite. Podemos buscar de una vez aquí la URL o nos vamos como hicimos para pegar nuestra dirección. Pero es más fácil hacerlo de esta manera. Le damos clic acá y le damos copiar y pegamos nuestra dirección de donde está ubicado nuestro archivo de base de datos. Haremos un public connection, conectar, haremos el tree cache. Nuestra clase forName. En nuestra clase forName podemos irnos de nuevo a propiedades de la conexión y vamos a encontrar lo que es
la clase. Podemos darle copiar, close, y le damos pegar. Ya tenemos nuestra clase, cerramos. Como siguiente vamos a hacer el catch class no found. Class no found section el jpaint.show mensaje de diálogo. Damos null punto get mensaje. Tenemos otro tree donde haremos la conexión. Que será igual driver manager punto get connection. Para ello vamos a poner nuestro JDBC SQLite. Es podemos irnos a propiedades y siempre a esta parte de donde comienza la dirección está el jdbc.sqlite. Le damos copiar y lo pondremos acá, más le pondremos más la ruta y cerramos. Pondremos la consulta, que será igual a conexión punto create extend el cache, que va a ser SQL exception, pondremos jpaint de nuevo punto show sean de diálogo, va a ser null punto get mensaje. Y como vemos ya tenemos nuestra conexión a la base de datos. Vamos a propiedades y como siempre aquí es de agregar lo que es agregar la librería SQLite JDBC como está agregado acá. Y en las operaciones siempre tenemos, aquí no cambia la parte del insertado de códigos ninguna, siempre podemos ocupar los mismos códigos. Persona, evaluamos e insertamos los datos. Probemos nuestro ejemplo. Le damos run, le ponemos 1 le damos guardar, llenar tabla, y como vemos ya tenemos una exitosa conexión a nuestra base SQLite. Eso es todo. Mi nombre es Carlos Arrazola y vamos a trabajar con Kotlin y SQLite. Vamos a trabajar con esta base de datos SQLite, navegador de SQLite, una base de datos que ya está previamente hecha.
se llama corredores.sqlite. Podemos ver sus tablas, podemos ver el contenido de las tablas, pero vamos a trabajar con la tabla corredores. La refrescamos y vamos a abrir el IntelliJ IDEA. Vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos Kotlin, ya que es el lenguaje con el que vamos a trabajar, y vamos a conectar a SQLite y vamos a guardar este proyecto en el escritorio. Y el nombre le pondremos un ejemplo de SQLite. Y hay que agregar manualmente la carpeta. Le damos a finalizar y OK. Se crea el proyecto. Podemos ver el árbol de nuestro proyecto. Pero para hacer la conexión tenemos que descargar un driver. Y está en GitHub. Un usuario lo subió como un usuario, como el archivo se llama serial. Entonces nos vamos a archivo, structure, vamos a librerías, le damos en más. Podemos descargarlo de Java, pero lo vamos a hacer con Maven. Escribimos serial, que también es el nombre del usuario, así está registrado. Como pueden ver, él está buscando. Ahí están todos los archivos de este usuario. Nosotros buscamos SQLite y descargamos la versión 3.18 con la que vamos a estar trabajando en JDBC. Cuando lo tengamos, pues seleccionamos y también podemos descargar lo que es la documentación de Java. Lo chequeamos y le damos OK. En este momento está descargando lo que es el driver de librería. Ya la está agregando a nuestro proyecto. Si se fijan, aquí ya lo tenemos. Y lo acabamos de descargar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agregarnos, a empezar a hacer nuestro proyecto. Hacemos un archivo de nombre app. Empezamos a programar en Kotlin la función main y lo corremos. Y como podemos ver, no hay nada, no tiene nada dentro del main. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra carpeta donde tenemos nuestro proyecto? Simplemente vamos a agregarlo ahí, lo que es nuestro archivo de la base de datos. Lo agregamos en la carpeta y él solo se agrega en nuestro árbol de proyecto. Y aquí podemos ver lo que tiene, lo que contiene esta tabla de corredores. Y con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a crear una clase corredor, una data class, sería una data class, una clase. Vamos a poner el nombre corredor porque esa es la clase que vamos a ocupar. Vamos a poner todos los atributos del corredor: ID, nombre, categoría y el número de dorsal. Entonces ponemos todo lo que lleva el corredor: ID, nombre, dorsal, categoría, con la palabra val antes de cada uno, que es una constante aquí en Kotlin. Ponemos las llaves porque en una data class ya vienen los constructores, user, en realidad ya viene todo. Entonces lo dejamos así. Vamos a trabajar con nuestro archivo app.kt. Que tenemos aquí las importaciones de lo que vamos a ocupar.
Tenemos también variable conexión, el try, que es la conexión, el driver correcto, la URL correcta, donde está nuestra base de datos, el nombre de nuestra base de datos, que está en la carpeta src, que en este caso esa sería la raíz y esa es la dirección. Tenemos lo que es la conexión, los catch por los errores, y ahora vamos a ver los datos. Hacemos igual una constante lista, una array list de tipo corredor. Hacemos un try donde diría todo lo que es la consulta a nuestra base de datos. Solo vamos a leer lo que tiene esa tabla. Vamos a obtener lo que son cada uno de los datos y los vamos a ir agregando por medio del while. Tenemos nuestro cache y mostramos los datos. Al final solo desconectamos y eso sería todo. El tamaño con un for each, trajimos 3 registros para eso es lista.size y eso sería todo. Hola, mi nombre es Abdiel y hoy vengo a presentarles en este video cómo crear una conexión a base de datos desde Ionic y a la vez con tablas relacionadas. Empezaremos por tener una carpeta vacía. Por ejemplo, en este caso será ejercicio DB. Este ejercicio DB lo arrastraremos a nuestro Visual Studio Code. Una vez ya arrastrado Visual Studio Code, vamos a abrir la terminal. Ya estando ahí adentro, entonces ahora con el comando ionic start, en mi caso le pondré con db al proyecto y va a ser y el proyecto es tipo blanco porque no usaremos ninguna plantilla. Perfecto, no usaremos plantilla. Luego de haber instalado lo que es el proyecto de Ionic, ingresamos a nuestra carpeta con el comando cd y en nuestro caso el nombre de la carpeta es con db. Luego de haber instalado ya el proyecto de Ionic en nuestra carpeta, vamos a instalar lo que es el plugin de SQLite. Ahora, una vez instalado todo lo anterior, instalaremos los servicios de SQLite a nuestro proyecto, el cual es npm install @ionic -native /SQLite. Luego que hemos instalado lo que es el plugin de SQLite, ahora instalaremos lo que es la plataforma Android en nuestro proyecto. En caso es Ionic Córdoba Platform @Android.
Ahora, después de haber instalado lo que es el servicio de SQLite, vamos a crear un service, el cual ahí controlaremos todos los datos de nuestra conexión con el comando unique g service. En nuestro caso le pondremos database a nuestro service. Ahora que hemos creado el database.service, vamos a la ruta source app y a la última está database service.ts. Ahora vamos a importar nuestra librería de SQLite por medio de este import. Ahora crearemos dos variables, una que es db, que se va a instanciar con SQLite Object, lo vamos a crear de tipo privado. Ahora crearemos una variable conexión tipo booleano. Ahora crearemos un if donde negaremos la conexión para que así cuando la conexión no sea true va a crear la base de datos y pondremos this.storage es igual a new SQLite. Pero antes también tendremos que iniciar storage en el constructor y en el constructor pondremos public storage dos puntos y va a ser un SQLite. Entonces ahora en this.storage.create y empezaremos con la consulta. Ahora crearemos en this.storage.create lo que es la base de datos. Usaremos lo que es el nombre que le pondremos y la localización. En este caso le pondré data.db y en localización de pago.
Ahora en Pen ponemos que va a haber un DB que va a ser tipo Articulate Object. Este DB lo vamos a usar para hacer las queries. Ya pondremos db.execute SQL y en paréntesis y comillas ponemos lo que es crear tabla si no existe departamento. Los atributos que tendrá es un ID departamento que va a ser un integer primary key, autoincrementable, y también crearemos lo que es departamento que será de valor varchar. Y antes de cerrar pondremos coma el corchete, cerramos la sentencia y vemos que termina en punto y coma. Entonces, una vez que se ejecute SQL, pondremos un console.log. Y adentro de allí pondremos un mensaje. Y ahora haremos otro db.execute SQL donde crearemos la tabla usuario. Si no existe usuario, entonces va a tener un atributo ID integral. Llenar aquí. Igual pasar a autoincrementable y también pondremos lo que es el nombre, que va a ser tipo varchar, y también incluiremos lo que es el ID de departamento, que es ID departamento, que también va a ser tipo integer. Ahora, para hacer la llave foránea pondremos algo más, que será foreign key, el campo al que va a ser alusivo, que será ID departamento, y este ID departamento hará una referencia a la tabla departamento del campo ID departamento. Cerramos también con punto y coma la query.
Entonces, ahora también pondremos que en la consola también aparezca un mensaje. Y ahora nos iremos a src app.module.ts e importaremos lo que es la librería de SQLite. Y ahora también lo declaramos en la parte de providers poniendo SQLite y le ponemos coma para que se vaya el error. Luego nos iremos a Home y Homepage, importaremos lo que es el database con el siguiente import. Ponemos la ruta que está afuera de Home, entonces ponemos los 2 puntos y ponemos lo que es el nombre de nuestro database, nuestro service, ponemos punto y coma y en el import entre las llaves con control espacio nos saldrá el tipo que vamos a usar. Ahora en el constructor agregamos una variable private que va a ser database y va a ser de valor database service. Esto va a ser para que inicialice lo que es el servicio. Ahora usaremos lo que es uno de los servicios de Unity, que es compilar nuestro proyecto y a la misma vez ejecutarlo en el navegador, siendo que nuestra aplicación con el comando unit ser _app. También mencionarles que necesitamos la aplicación instalada en nuestro móvil y estar conectada a la misma red. Y ahora, como podemos ver, en el teléfono nos sale un proyecto, el cual lo abriremos y aquí en el terminal podemos ver que se ha creado con éxito la base de datos. Y esto sería todo por parte de este servidor. Muchas gracias por ver este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Flamenco. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de conexión a base de datos y tablas relacionadas en Android Studio. SQLite es un motor de base de datos muy popular y mucho más si hablamos de base de datos con Android.
Una de las características es su tamaño, ya que es mucho más pequeño que otros motores de base de datos. Adicionalmente, no necesita servidor ni grandes aspectos de configuración, permitiendo así que sea mucho más fácil de usar para aplicaciones web y móviles. Inicialmente, crearemos un nuevo proyecto en Android Studio. Elegimos la plantilla que deseamos utilizar, en nuestro caso será una vacía. Pulsamos el botón siguiente. Le pondremos un nombre a nuestro proyecto. En nuestro caso será conexión SQLite. Elegimos el nombre del paquete donde será mandado, la localización y el lenguaje, ya sea Java o Kotlin. Luego nos aparecerá una serie de sistemas Android en el cual se podrá nuestra aplicación correr. En nuestro caso dejaremos la recomendada y pulsaremos finalizar. Luego se nos empezará a cargar la interfaz gráfica de Android Studio, el cual nos permitirá tener las plugins y librerías necesarias para llevar nuestro proyecto a cabo. En primer lugar tenemos el manifest en Java, donde encontrarán las paqueterías de nuestro proyecto, la carpeta Java, una de resources donde encontraremos nuestras fuentes, el layout, entre otras. Luego daremos clic derecho y agregaremos un nuevo paquete. En este paquete le pondremos por nombre entidades, el cual contendrá todas las entidades de nuestro proyecto. Luego daremos clic derecho a ese paquete de entidades y daremos clic en Java Class. Este Java Class será nuestra primera clase, donde pondremos usuario. Luego crearemos todos los atributos de nuestra clase usuario. Un constructor vacío, luego crearemos otro constructor con todos los atributos, luego crearemos otro constructor, un constructor solo con el nombre, luego crearemos un constructor sin el ID y finalmente crearemos un constructor con el ID, que eso nos permitirá realizar un improve más adelante. Luego agregaremos un método getter y setter para todos los atributos de la clase usuario. Una vez tenemos toda la entidad usuario, pasaremos a crear la clase departamento. Damos clic en entidades, damos clic en Java Class y le pondremos por nombre departamento. Luego le pondremos los atributos de la clase departamento y sus respectivos constructores: constructor vacío, constructor lleno, constructor sin ID y constructor con ID. Además, no olvidándose colocar el getter y el setter de dichos atributos. A continuación, crearemos un nuevo paquete, el cual nombraremos modelo, en el cual contendrá nuestra conexión a la base de datos. Damos clic derecho y agregamos una nueva clase, la cual renombraremos conexión. Luego damos aceptar. En esta clase heredaremos de SQLite OpenHelper. Luego agregaremos la sobrecarga de métodos onCreate y onUpgrade, y luego implementaremos el superconstructor de nuestra clase conexión, el cual
contiene los atributos de contexto, el nombre de la base, el del factory y la versión de esta misma. Luego declararemos una variable para contener nuestra sentencia en SQLite de tipo de dato string, en cual renombraremos crear tabla departamento. En ella pondremos create table departamento y los campos que contienen esta tabla. Y luego escribiremos la misma sentencia, pero crearemos la tabla usuario. Luego colocamos create table usuario y sus respectivos campos con ID usuario, nombre y el departamento, el cual será una llave foránea de la tabla departamento. Una vez finalizada la sentencia, escribiremos en nuestro método onCreate debe el objeto de SQLite database punto execute SQL y variables que habíamos escrito al principio. Luego en el método onUpgrade escribiremos la sentencia eliminar tabla si existe una con el nombre departamento y otra si existe la tabla usuario. Y eso ha sido todo por mi parte con respecto a la conexión de base de datos, tablas relacionadas utilizando SQLite para Android. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Hasta la próxima.